El Señor nos dejó ese mandamiento ahí en Mateo 28, nos dejó el llamado para todos, y por eso cuando leemos en Mateo capítulo 28 los últimos versículos, desde el versículo 18, 19, 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y estaba recordando estos días con otras personas de fuera de Segovia, como el sábado pasado pues estuvimos leyendo el Evangelio de Juan, ahí en pleno centro de Segovia, cómo estábamos dando testimonio público acerca de la palabra de Dios, ¿no? Cómo llegamos pues a tener ese deseo de compartir. Y en Isaías, en el capítulo 6, nos habla aquí el profeta. Isaías capítulo 6, en los 5 capítulos anteriores, pues nos habla un poco de la crisis, de cómo estaba la situación, y en el capítulo 5 encontramos esos ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y a los que es de los sabios en sus propios ojos y de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y todas estas cosas que nos habla en estos capítulos de cómo estaba la situación en aquel tiempo. Y llegamos al capítulo 6, donde dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, y hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Este es uno de los pasajes donde Isaías muestra una visión, esa visión que él tiene, en primer lugar, de Dios. Siempre que
pensamos en evangelizar, siempre que pensamos en hacer cualquier actividad en la iglesia, lo primero que hay que pensar es en Dios, porque Dios es lo primero. Cuando empezamos la Biblia, ¿qué es lo primero que aparece? Génesis 1:1, en el principio, ¿qué? Dios creó los cielos, la tierra. Y aquí encontramos esa misma visión. Dios, la presencia de Dios, y alrededor de Él están esos ángeles que le sirven, aquellos que están a su lado. Por eso, cuando vemos a este hombre que ve esa situación, y lo primero que sale de él es su situación. Porque cuando te presentas delante de Dios, lo que tiene que salir delante de ti, de dentro, es tu situación. ¿Cómo estás delante de Dios? Y él se encontraba inmundo. No podía estar delante de Dios. Y su temor era precisamente ese. ¡Ay, que mis ojos han visto a Dios, por lo tanto, muero! Estoy muerto, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Por eso, nuestra situación, y cuando yo pienso en este primer hombre que estaba dispuesto a evangelizar, que estaba dispuesto a hablar de Dios a los demás, sería el primer evangelista. Este hombre reconoce quién es Dios, lo primero. Luego reconoce y ve quién es Él delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Él, a pesar de ser el profeta Isaías, que podríamos decir, bueno, enviado por Dios para dar un mensaje, sí, pero en ese momento él se sentía inmundo, él se sentía pecador, y por eso tiene que venir ese ángel, de esa manera tan especial, cogiendo un carbón encendido y tocando sus labios, y transmitiéndole perdón y salvación. Tranquilo, porque es Dios quien hace la obra. Estábamos hablando esta mañana precisamente de eso. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, cuando nos está hablando de la fe, esa fe que Dios nos da, y esa convicción de que tenemos el Espíritu Santo, y que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y nos da seguridad. Aquí igual. Encontramos a Isaías, que en principio en esa situación en la cual él dice, estoy muerto, Dios provee de ese carbón encendido para darle salvación, para decirle, mira, esto tocó tu boca, tu lengua. ¿Para qué? Para que el mensaje que vayas a decir sea algo santo, sea un mensaje de parte de Dios. Y esa es la situación que yo veo aquí en la iglesia de Segovia. Estamos con diferentes ministerios. Tenemos las señoras, tenemos los niños, tenemos la obra social, tenemos los adolescentes, los jóvenes, diferentes ministerios, evangelizar. En todos ellos, lo primero que tiene que ser Dios, Dios. Y lo segundo es que aquel que transmite el mensaje tiene que tener un mensaje claro y tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio. Y me refiero a limpio, alguien que es salvo. No puede predicar un mensaje de salvación a alguien que no es salvo. ¿Cómo voy a decir yo a otro que se salve si yo no lo soy? Por lo tanto, necesitamos seguridad de salvación. Necesitamos firmeza en nuestra fe, una seguridad y una base que nos dice, tú como creyente eres salvo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque su palabra lo dice y porque yo lo creo.
Lo creo a Dios. Es lo que veíamos esta mañana en el estudio. Por eso, cuando surge esa pregunta en el versículo 8, después de que, vale, es quitada tu culpa, limpio tu pecado, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios está hablando. ¿Quién irá por nosotros a este pueblo que está en crisis? Este pueblo que no hay quien le haga entrar en razón. A esta sociedad que tenemos hoy, que no quiere saber nada de Dios. ¿Quién irá? ¿Quién va a ir? Sino aquel que reconoce a Dios y aquel que es limpio su pecado. Isaías no puede por menos que decir, yo estoy aquí. Envíame a mí, yo estoy aquí. No busques a otro. Y me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos decir lo mismo. Yo estoy aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a predicar? ¿Vamos a leer la Biblia? Ahí en pleno centro de Segovia. ¿Vamos a repartir folletos? ¿Vamos a dar calendarios? Bueno, ¿y quién va a venir? ¿Verdad que lo decimos muchas veces? ¿Quién quiere participar? ¿Y qué decimos? Ay, es que tengo tantas cosas que hacer. Tendríamos que ser como Isaías. Señor, envíame a mí. Pero no solamente envíame, sino que Él dice que, bueno, cuando le dice, envíame, el versículo 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Claro, vemos como que hay un mensaje contradictorio, ¿verdad? Porque nosotros cuando queremos precisamente evangelizar, queremos dejar claro qué es lo que estamos diciendo. Queremos dejarlo claro. Pero ¿qué ocurre cuando tú le dices a alguien, no toques esto, no aprietes ese botón? ¿Qué es lo que la gente quiere hacer? A ver, ¿por qué dice que no? Queremos tocar ese botón. ¿Por qué? Porque somos contradictorios. En nosotros hay una contradicción. Cuando te dicen, esto es bueno y esto es malo. Ay, voy a ver hasta qué punto es malo eso. Somos así. Y el Señor está diciendo, mira, es que no van a entender. Aunque lo vean, no lo van a querer aceptar. Entonces se lo voy a poner más difícil todavía. ¿Para qué? Para que se den cuenta. Porque el hombre piensa que lo que está haciendo es lo correcto. Ay, yo estoy bien. Estamos en una sociedad donde el bienestar, pues, es lo que hay. Queremos cada vez estar mejor, ¿no? Más tranquilos, sin problemas. Pero al final la gente está perdida. Perdida. Para nosotros, el predicar el mensaje de salvación, nos dice el apóstol, que para algunos es locura. Cuando tú le hablas de Cristo, es que es locura para ellos. Pero ¿cómo me dices eso? La gente piensa siempre, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? No, es gratis. Dios lo ha hecho en Cristo. No puede ser. Me estás engañando. Hay contradicción. ¿Por qué? Porque somos así. Pero lo importante es que Isaías predicó. Predicó, aunque muchas veces no entendemos por qué tenemos que decir ciertas cosas, ¿no? Pero si Dios te ha dicho que lo hagas, ¿qué vas a hacer? Hemos leído en Mateo 28, los últimos 3 versículos, del 18 al 20. Id y haced discípulos a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles. Tenemos que enseñar, tenemos que convencer
de que Dios nos ha dado a Cristo para nuestra salvación. En esta mañana solamente me gustaría que estuviéramos como Isaías, dispuestos a servir a Dios, dispuestos a sacrificar nuestras vidas, porque para Isaías no fue fácil. Y si estudiáis la vida de Isaías, era un joven, era joven, y pasó muchos años con diferentes reyes, con diferentes personas, y situaciones difíciles, pero Dios le mantuvo. Y él fue fiel al Señor, fiel. Y por eso el testimonio de Evelyn en esta mañana, cómo el Señor cuida, cómo el Señor hace la obra. ¿Nosotros quiénes somos? Los mandados. Los mandados. Y si Dios nos manda a hacer algo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Buscar excusas como Jonás? ¿Tratar de ir por otros derroteros? ¿O vamos a ser fieles al Señor? Presentándonos nosotros mismos. Señor, yo voy. Que el Señor nos dé sabiduría para aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo. Da igual en la situación en la que estés en la iglesia y ayudar a hablar a otros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque sabemos que el mandato que tú nos das es claro. Perdónanos porque muchas veces ponemos excusas y buscamos otras cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante, que es anunciar a cada criatura la salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, danos sabiduría y fuerzas para seguir adelante en cada ministerio que tú nos permites realizar en esta congregación y que tú sigas cuidando de cada uno de los miembros de esta iglesia para que cada día estemos más fuertes en la fe. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.